tema en esta tarde es, y lo hemos titulado, el creyente y la Biblia. Cuando la Biblia habla del creyente, incluye a la mujer y al varón, a la iglesia en general, a todos que necesitamos de ese manjar especial. El tema del creyente y la Biblia. Vamos a buscar la cita a la palabra de Dios, capítulo 3 de la segunda carta de Pablo al joven Timoteo, versículos 16 y 17, y lo leemos en el nombre del Señor. Dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendita es la palabra de Dios. Aquí encontramos, hermanos, que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y primero le dice: toda la escritura es inspirada por Dios, o soplada, ¿verdad? El Señor usó a los hombres inspirados por el Espíritu Santo y les dio esta palabra preciosa. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el propósito de la escritura es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito en el cual nosotros debemos de ser enseñados por su palabra de Dios. Bueno, vamos a ver primero el primer punto aquí. Lo vamos a leer en el capítulo 2 y vamos a ver ahí el creyente y la Biblia, ese tema, y vamos a encontrar primero en el capítulo 2, y busque ahí atrásito el versículo 3 y 4. Dice de esta manera: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí encontramos algo importante, hermanos. Aquí Pablo está diciendo a través de la palabra de Dios o del Espíritu Santo, y él habla y dice que aquí el creyente es un guerrero. El creyente es un guerrero, porque él dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos hermanos acá habrán servido en el Ejército Nacional de Guatemala? No cabe duda, hay muchos hermanos. ¿Qué pena sufre un soldado por servir a su patria? Pasa hambres, penas, pasa terribles condiciones. Yo escuchaba ahí la historia de los caiviles de Guatemala, que ellos son entrenados bajo de agua y en la oscuridad, a una profundidad máxima, para pasar la prueba. El creyente, aquí dice Pablo que el creyente es un guerrero. Pero ¿cuál es su espada? Su espada es la Biblia, es la palabra de Dios, porque dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, hermanos, en la enseñanza práctica que nosotros como cristianos, como creyentes, primero, si somos aprobados por Dios, tenemos que pasar una y otra o sin fin de pruebas. Debemos de pasar aflicciones. Pasamos momentos difíciles en la vida. Hay persecuciones. Hay cuantas cosas que la iglesia debe confrontar. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y los buenos soldados de Jesucristo no dan su brazo a torcer, hermanos. Y luego viene una amonestación ahí. El creyente es el guerrero, ¿verdad? Pero su espada es la Biblia, el arma. Nosotros tenemos una arma, el sagrado libro, la Biblia, ¿verdad, hermanos? La Biblia es nuestra espada. No vamos a entender que son espadas materiales. Ya el creyente, el ministro, la hermana va a andar con su machete en la cintura. O tal vez con armas de fuego, ¿verdad, hermanos? Pero ¿para qué nos sirve un arma de fuego?
para asesinar, ¿verdad? Miren, hermanos, cuando uno ignora la palabra de Dios, uno puede comprar ignorantemente. No, hermanos, leyendo la palabra de Dios, la mejor arma del creyente es la Biblia. Pero ¿cuál es la amonestación ahora para andar la Biblia? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Miren, hermanos, si nosotros nos enredamos en ciertos negocios de la vida, ya no agradamos a aquel que nos llamó desde el cielo a su gracia, para gloria de su nombre, para ministrar su palabra. Ya no agradaríamos. ¿Por qué razón? Porque ahora ya no andamos la espada, la Biblia, la hemos dejado a un lado y ahora el creyente se ha enredado en ciertos negocios. Ya viene la campaña política, ¿verdad, hermanos? No sé acá con ustedes, pero con nosotros es terrible la política. ¿Por qué razón? Hay amenazas, calumnias, chismes y cuántas cosas, hermanos. Lo hemos vivido, hemos sido testigos. Y mire, hermanos, y cuando uno mira al creyente, está involucrado ahí. El creyente quiere ser el mejor alcalde municipal y quiere sacar la obra del Señor adelante a través de la política. No, hermanos, la iglesia no va por ese camino. Por eso dice aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hermanos, nosotros debemos pensar y agradecer y glorificar al Señor que nos ha sacado de la vanidad del pecado y las cosas del mundo. Ahora debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios y como Él nos está enseñando, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El ministro, la creyente y el creyente, en vez de pensar en cosas vanas, debemos de agradar al Señor. Cuando nosotros hacemos lo que no agrada al Señor, ya no somos buenos soldados. Como buen soldado de Jesucristo, debemos vencer las artimañas que el enemigo nos pone en mente. Hermanos, no cuesta para que el creyente se enrede en cosas mínimas, pero el enemigo se presta y está involucrado en un gran negocio y el creyente ya no sale de ahí. Se ha visto ejemplos, hermanos, que a veces nosotros queremos ser mejores en algo, demostrar a la sociedad que somos mejores, que somos inteligentes, pero ¿sabe qué? Descuidamos nuestra vida espiritual. Descuidamos a quién debemos agradar. Queremos agradarnos a nosotros mismos, agradar a la sociedad, queremos agradar a alguien que no ha hecho nada por nosotros. Y Pablo exhorta a Timoteo y dice, tú pues, hijo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El creyente va a sufrir, hermanos, pero la mejor espada del creyente es la Biblia. Y eso lo dice también, quiero leer este versículo que dice Efesios, su capítulo 2, no perdiendo la carta de Timoteo. Capítulo 2 de Efesios, capítulo 6, versículo 17 dice, hermanos, dice de esta manera, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta cuál es su espada? La Biblia, ¿verdad, hermanos? No se vaya a equivocar, hermanos, y más noche va a venir usted con unos machetes, unos grandes rifles ahí, ¿verdad? Hay creyentes que tienen en su casa, hasta negocian con esas armas, cómplice de la corrupción, del crimen. El creyente debe ocuparse en la lectura de la palabra de Dios. Cuando vienen los dardos contra el creyente, tenemos balas como atacar los dardos del enemigo, hermanos. Muchas veces nos queremos atacar, pero como no nos preparamos de las balas de la palabra de Dios, cuando viene el enemigo queremos disparar y no hay nada, porque descuidamos la palabra de Dios. Ocupémonos en la lectura, ocúpate pues, dice Pablo a Timoteo. Bueno, como segundo, quiero llevarlos al Evangelio de Lucas. Y luego regresamos a esta misma carta. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, ya dijimos que primeramente el creyente es un guerrero, porque Pablo dice que es un soldado de Jesucristo, y el soldado es un guerrero. Pero aquí espiritualmente su espada es la palabra de Dios. Ahora veamos el capítulo 8 de Lucas, del Evangelio de Lucas, y leamos el versículo 5. 8:5 dice,
El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Como segundo punto vemos aquí que el creyente es un sembrador. Pero ¿cuál es su semilla? La palabra de Dios. Hermanos, aquí hay algo importante que debemos nosotros meditar. Cuando nosotros salimos, visitamos, nos encontramos con amigos, pero ¿qué les llevamos? ¿Qué manjar le llevamos nosotros cuando vamos a visitar? Muchas veces, hermanos, la Biblia dice que debemos llegar con palabras de consolación de lo que el hermano está viviendo. Debemos llevar palabras agradables. Y muchas veces el creyente se presta no para sembrar la semilla en el corazón del hermano, de la hermana que está sufriendo una pena, una tribulación, un dolor, una angustia. Y lo que nosotros sembramos ahí, en vez de llevar la verdadera semilla, que es la palabra de Dios, sembramos cizaña, ¿verdad? Sembramos discordia. En vez de poner una paz verdadera con la palabra de Dios, la semilla especial, sembramos discordia. Dejamos un hogar en problemas, un hogar con chismes, un hogar en calumnias, un hogar que empieza a derramar lágrimas de lo que está viviendo. Nosotros, hermanos, cuando llevamos la verdadera semilla, debemos de sembrarlo en corazones que realmente necesitan de esa verdadera semilla. Hermanos amados, cuando nosotros nos encontramos con alguien en la calle que quiere atentar con un su dardo, debemos hablarle la palabra de Dios, sembrar la semilla. Si hay un hermano que está angustiado con su dolor, no sembremos más discordia o más dolor en su corazón, sembremos la palabra de Dios. Que la palabra, dice Pablo a los Corintios, que el propósito cuando el creyente sufre, recibe la consolación de Dios. Y cuando el creyente está sufriendo, el propósito de Dios es consolar a los demás. Pero ¿qué sembramos nosotros? Una consolación. Vamos a darle palabras de ánimo, decir que Jesucristo está con nosotros, decir que la promesa de Él es que venció el mundo. Y debemos de confiar en Él, porque Él es sobre todas las cosas, hermanos. ¿Cuál es nuestra postura, hermanos, cuando salimos? Hermanas, las que más platicadoras son, como más trabajadoras, como oímos en la mañana la palabra de Dios, las que más trabajan, que nunca se cansan, pero son las que más platican también. Y cuando van a platicar, deben hablar del amor de Dios, instruir a la que necesita una palabra, un consejo, y no sembrar mala semilla. Mira, la palabra de Dios dice que aquí el creyente es un sembrador, pero la Biblia es su semilla. La palabra de Dios es su semilla. El versículo 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Qué excelente, ¿verdad, hermanos? Son enseñanzas a nuestra vida, que en la cual nos corrige, nos enseña y nos instruye, para que nosotros edifiquemos la iglesia, edifiquemos a los hermanos, edifiquemos con cosas agradables. Por eso vimos el primer paso, que el creyente es un guerrero y va a luchar contra las cosas malas, de los malos deseos de nuestra vida, de los malos pensamientos. A veces sufrimos por nuestra propia concupiscencia, dice Santiago, o nuestro propio deseo. Y hermanos, debemos nosotros ocuparnos en la palabra de Dios, alimentarnos. Cuando el creyente está alimentado con la buena semilla, la palabra de Dios, no tan fácil, hermanos, somos derrotados, porque estamos fortalecidos con la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir avanzando, hermanos. Encontramos como tercer punto, vamos a regresar donde estábamos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2. Veíamos ahí que el creyente
Ahora como tercer punto, capítulo 2, ahora leamos el versículo 6. Dice el versículo 6 del capítulo 2, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahora la Biblia nos está diciendo que el creyente es un labrador, el que trabaja, y su mayor recompensa es el fruto de su trabajo. El fruto de su trabajo. Cuando trabajamos, hermanos, hay frutos, ¿verdad? Y el creyente debe trabajar, hermanos. Trabajar y trabajar incansable en la obra del Señor. Debe crecer espiritualmente. El creyente es un labrador, trabaja, pero se goza de sus recompensas. El creyente inicia trabajando en su hogar, con su familia, con sus hijos. De repente su hija acepta a Jesucristo y hay un fruto ahí. Y hay una recompensa de su trabajo. Contempla la grandeza de la obra de Dios. Va superando la obra de Dios. Hay oración, hay trabajo. El que trabaja, derecho tiene a la vida. El labrador, para participar de los frutos, dice aquí, debe trabajar primero. Muchas veces queremos, ¿verdad, hermano? Y no trabajamos. Queremos recibir lo mejor y no trabajamos. Queremos obtener los primeros frutos y no trabajamos. No, hermanos, el creyente en las cosas, en la iglesia del Señor, debe ser ejemplo. Todos por igual. Trabajar incansable. Por eso dijo el Señor, bienaventurado es aquel siervo que cuando venga lo haya haciendo así, trabajando. Y entonces dirá, buen siervo fiel. Has trabajado, has sido fiel en lo poco, pero en lo mucho te pondré. Eso es lo agradable, hermanos. No debemos vencernos, no debemos de intimidarnos. Debemos nosotros sacar fuerzas de la palabra de Dios y vencer lo que nos venga. Luchar contra el mal, luchar contra todo. No pongamos asunto a las cosas que el enemigo envía. Porque ya ven que la serpiente lanza veneno, ¿verdad? Y la serpiente dice que es frío, es frío. Si la vemos de lejos nos escalofriamos. Y también ella se corre, pero lanza veneno. Y cuando la serpiente lanza veneno, si no va directo al creyente, va a personas en la cual ellos reviran contra nosotros. Pero con la buena semilla, la palabra de Dios, no tan fácil, hermanos. Bueno, como cuarto punto vamos a ver el versículo 21 del capítulo 2 donde estamos de Timoteo. Versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El creyente es un vaso, la Biblia es el medio para su purificación. La palabra de Dios nos purifica, ¿verdad, hermano? Sí, nos purifica. ¿Por qué razón? Porque nosotros humanamente le fallamos al Señor. Nos juntamos con malas compañías, el creyente se involucra ahí, y mire que tan fácilmente el guerrero deja de luchar un momento, se olvida de su arma y cuando siente es atacado. Y la palabra de Dios nos purifica. Por eso, para complementar esta palabra del Señor, quiero también leer allí en Efesios capítulo 5. Ustedes saben dónde vamos a leer. Capítulo 5 de Efesios, versículos 25 y 27 dice de esta manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendito el Señor. ¿Cómo están nuestras vidas, hermanos? No hay contaminación alguna en nuestra vida. Estamos en santidad con el Señor. No hay pecados ocultos. No hay maledicencia. ¿Qué hay en su corazón, hermanos? Hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Si el Señor viene en este momento, ¿estamos preparados para irnos con Él? La palabra de Dios nos purifica, hermanos. Y cuando nosotros tenemos una llaga y llega la medicina, no nos gusta. Ay, ese hermano, qué bravo va a predicar.
Creemos que aquí los hermanos dan la enseñanza de la palabra. Y muchas veces no nos gusta, hermanos. Salimos enojados con el hermano como si él tuviera la culpa de mis acciones, sabiendo que tenemos un corazón, una conciencia, y cuando la palabra llega nos arde, pero cura, hermanos, purifica la palabra de Dios. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para qué, hermanos, para honra, santificado, se santifica de lo malo. Luego dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Para qué cosa estamos dispuestos nosotros, hermanos? ¿Para hacer lo bueno? ¿Para ser fuertes? ¿Para salir adelante? ¿Para guiar la obra de Dios? Las hermanas tendrán su reunión, su día de cuando se reúnen. ¿Cómo es el actuar de las hermanas más viejas y guiar a las otras? Preparado para toda buena obra. No nos demos para lo malo. Lo malo no, el buen soldado no agrada a aquel que nos tomó. El Señor nos llamó y nos llama soldados de Jesucristo, guerreros de Él. Y tenemos que luchar contra el pecado. No tenemos que luchar con espadas, con armas, sino con la palabra de Dios. Y así lo dice Efesios también. Hermanos amados, debemos vencer los dardos, debemos ser fuertes. El creyente lleva en su mente, en su corazón, la Biblia, y la reflejamos a través de nuestro testimonio, la reflejamos de nuestro actuar, la reflejamos de nuestra conducta, reflejamos porque el mundo, la sociedad nos señala. Y Pablo dijo que somos cartas leídas para el mundo. Como quien dice, somos una Biblia para ellos. Porque el testimonio de Jesucristo sobre la tierra es su iglesia, hermanos. Es la iglesia que representa el testimonio de Cristo. Porque Pablo pudo decir también a través del Espíritu Santo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo él. Entonces, hermanos, debemos nosotros vivir en santidad. El creyente debe pensar en la palabra de Dios que nos conduce, nos purifica y nos limpia, hermanos. Por eso dijo el Señor, ustedes no necesitan lavarse porque ya están limpios con la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver otro paso. Vamos a leer ahora el versículo 24. Dice el versículo 24: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Este punto, como si no nos gustara, ¿verdad, hermanos? ¿Quién va a querer sufrir? ¿Quién me va a pagar? Hermanos, delante del Señor no hay nada perdido. Entregaremos cuentas con el Señor. Y debemos aguantar las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice aquí la palabra de Dios. Ahora está diciendo la Biblia, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El creyente, el punto número 4, vimos que el creyente es un vaso, pero la Biblia es el medio de su purificación. El punto 5 es, el creyente es un siervo de Cristo, pero la Biblia es la fuerza. La Biblia nos alienta, ¿verdad, hermanos? Nos anima, nos insta a seguir adelante. Por eso dice aquí el versículo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Cuántos hermanos están sufriendo hoy? Hermanas, ¿ha pasado usted su momento difícil? ¿Ha pasado un momento de angustia, de dolor y lo que usted desea, la muerte? Eso sucede muchas veces. Cuando estamos en un momento difícil, creemos que no vamos a salir de ahí. Pero el Señor, a través de su palabra, nos anima y la palabra nos alienta, hermanos. Nos instruye, nos anima. Y por eso quiero leer aquí un versículo de la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6, dice el versículo 32.
32 del Evangelio de Juan. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan material nos da fuerzas, ¿verdad, hermanos? Y nos da ganas para seguir caprichosos. Nos da fuerzas para buscar lo malo. Nos da fuerzas para... No pensamos en lo que es el Señor, hermano. El verdadero pan es el Señor Jesucristo. Si usted tiene aflicciones, hermanos, por el nombre del Señor, glorifique a Dios. La palabra de Dios, que el creyente a través de sus sufrimientos glorifica a Dios. El apóstol Pedro en su capítulo 4 escribe a los hermanos expatriados de la persecución en el año 65 al 67 en tiempos de Nerón. ¿Qué pasó ahí? Los creyentes fueron dispersados porque vino una prueba de fuego, dice el capítulo 4. Yo pensaba en ese fuego, pero el contexto de la primera carta de Pedro habla de que los creyentes fueron perseguidos en tiempos del emperador Nerón, cuando estaban ahí los creyentes gentiles y judíos, porque había muchos gentiles que ya eran de la iglesia, habían recibido al Señor. Nerón envió a quemar la ciudad, se quemó la ciudad, pero la intención de este emperador era para que los creyentes fueran acusados. Y así fue, acusaron a los creyentes que ellos habían quemado la ciudad, pero lo que quería el emperador era edificar su ciudad, no de lo que ya estaba construido. Entonces los creyentes fueron dispersados en 4 ciudades: a Ponto, Capadocia y en fin, hermanos, el capítulo 1 de Pedro lo enseña. Y Pedro anima a los hermanos: si todo aquello para ustedes, para ellos es una blasfemia, pero lo que ustedes viven y Dios es glorificado y es para gloria de Dios. El creyente debe aguantar el sufrimiento por amor del Señor. Y Pedro dice: el justo muriendo por nosotros los injustos. Así anima la palabra de Dios a los creyentes. Bueno, el siguiente versículo, hermanos, regresemos a la carta de Timoteo, capítulo 2, ahora al capítulo 4. Capítulo 4 dice ahí, y leamos su versículo 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo dice aquí que el creyente ahora es un predicador. ¿Pero cuál es su mensaje? Su mensaje es la Biblia. ¿Qué sembramos, hermanos? Otra vez, que prediques la palabra, que prediques la palabra de verdad. Es un compromiso para el ministro, para nosotros enseñar la palabra de Dios. Todo aquel hermano, cualquier hombre que venga y quiera enseñar una nueva doctrina y no está en la Biblia, no es nueva. Y eso se le llama mitología. Es un invento de hombre. Por eso nosotros debemos hablar la palabra de verdad, la palabra inscrita que está en este libro. Y dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero la palabra de Dios, hermanos, no lo que yo pienso, no lo que yo digo, no lo que yo creo, no lo que vamos a pensar. Vamos a hablar a la iglesia, pero la Biblia que nos enseña, hermanos. La Biblia, el creyente es el predicador, la Biblia debe ser su mensaje. Y por eso nos dice Efesios 1:13 que cuando oímos la palabra de verdad y recibimos el evangelio de verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea el Señor por ello. Bueno, hermanos, y por último quiero mencionar esto. En el capítulo 2 otra vez, en el versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien, otra vez, la palabra de verdad. Ahora dice que el creyente es un obrero, pero la Biblia es su herramienta. Dice la Biblia: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que use la palabra de verdad. La mejor herramienta del creyente en todo momento es la palabra de Dios. Y leemos Jeremías capítulo 23, versículo 29, dice que la palabra de Dios como martillo, que quebranta las piedras duras, el martillo,
la palabra de Dios ensuavece el corazón duro del creyente. Hermanos amados, esperamos en el Señor que continuemos nuestra vida, pero pensando que el mejor instructor es la palabra de Dios. Cuando usted tiene una pena, una aflicción, un dolor, una angustia, abra la Biblia y ahí el Señor le va a mostrar su propósito. Y entonces nosotros vamos a glorificar el bendito nombre del Señor. Hermanos amados, la gloria sea para el Señor y que nos bendiga con su palabra. Amén.